Dentro del estudio, los individuos malentienden la teoría del yin y el yang, y eso va a cambiar completamente el cómo interpretan el cuerpo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Mi nombre es Gerardo Medina, mucho gusto, soy licenciado en acupuntura y para mí es un gusto y un placer tenerte aquí en mi espacio Acupuntura Gerardo Medina, donde hablamos sobre temas de medicina tradicional china con su enfoque dentro de las biociencias en materias como la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, entre algunas otras. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, como pudiste verlo en el título del video. Vamos a hablar sobre la teoría del yin y del yang, que siento que dentro del aspecto del estudio de la medicina tradicional china te bombardean con un montón de conceptos y en la parte clínica no se termina de entender completamente, porque he visto muchos errores dentro de mi práctica clínica en algún momento y en la práctica clínica de algunos de mis alumnos, algunos de mis compañeros, algunos de los estudiantes que están dentro de esta área de la medicina tradicional china, ya sea en formación universitaria, en formación de certificación o en formación hasta de especialidad, y me he dado cuenta que la teoría del yin y el yang es una de las, no de las más complicadas, pero sí, para ser honestos, una de las que si no lo enfocas correctamente ya perdiste el hilo de todo el concepto de la medicina tradicional china. Pues mira, lo que yo sé de la teoría del yin y el yang es que es lo bueno y lo malo, ¿no? Porque en el símbolo del yin y el yang se habla de que está lo bueno dentro de lo malo dentro de lo bueno y así, ¿no? Pues la verdad, no. Ese es un término realmente muy simplista, para ser honestos. El empezar a marcar lo que es bueno y malo es un concepto más dentro de la moral que dentro de la filosofía de la medicina tradicional china en el enfoque del estudio. No existe dentro de ese concepto ese tipo de cosas. No es el bien contra el mal, no es dualismo. Estamos hablando de dos conceptos energéticos, se puede decir, de carácter complementario e interdependiente. Pues por eso no puede existir el bien sin el mal y el mal sin el bien. Pues la verdad no. Al símbolo al que te refieres se le llama Taijitu. El Taijitu es la representación de estas dos estrellas de este video, que es el yin y el yang contenidas, que Taijitu significa representación del límite supremo, la representación del Taiji, el límite supremo, ya que el yin y el yang van a expresarse dependiendo en dónde se encuentren. No es lo mismo la expresión en una célula que en un órgano o en un sistema más complejo. Lo primero que tenemos que ver dentro del yin y el yang es su representación dentro de los ideogramas, que la verdad están muy interesantes. Vamos a empezar con el ideograma yang. El ideograma yang está compuesto por la figura de una montaña a la que le está dando los rayos del sol. Y la de el yin nos representa una montaña que se puede interpretar nublada e incluso como lloviendo. Gracias a sus ideogramas podemos entender que estos conceptos no son aislados de ninguna manera. Estamos hablando de la misma montaña, solo que una está representada por la luz y otra está representada por lo que sería la oscuridad. Con esto nos podemos dar la idea de que el yang está representando un concepto luminoso, un concepto que está recibiendo algo de manera intangible, lo que es la luz o la percepción de la luz. También a este lado se le va a integrar lo que sería la parte de la actividad, ya que al estar recibiendo la luz se le asocia a los conceptos del día. Gracias a asociársela a los conceptos del día, se le están asociando los conceptos de la actividad, ya que nosotros somos seres diurnos que correspondemos a actividades muy asociadas al sol, muy asociadas a la actividad del día. Por eso el yang va a tener esa asociación hacia la luz, hacia la actividad, hacia el movimiento. Por otro lado, lo que sería el concepto yin nos habla de algo más tangible, porque es una representación de una nube
cargada de agua, e incluso tenemos estas líneas que pueden estar representando lluvia, un ente material, un ente tangible. En el lado donde no hay sol, donde no hay luz, es más fresco. Gracias a ello se interpreta que sí, el yang se asocia a esa parte calor, movimiento, y el yin al frío, a un concepto de menor actividad. Entonces, a ver, sin revolvernos tanto, ¿qué sería el yin y el yang como tal? El yang va a corresponder a lo que son las funciones, la función. En algunos casos lo marcan como la energía, pero dentro de la teoría tenemos que el chi tiene dos formas, yin y yang. Después hablamos de los temas de chi. Entonces vamos a dejar que el yang nos va a hablar de la función y el yin nos va a hablar de la materia o de la estructura, porque en su representación ideográfica tenemos el sol, que es relativamente inmaterial. Esa luz nosotros la podemos percibir, mas no la podemos tocar como tal, a diferencia del lado yin, que nos habla de una nube con agua. El agua es tangible, por eso los conceptos más básicos provienen de lo que es el agua y el fuego. Pero vamos a dejarlo así totalmente. Yang es la función y el yin es la materia o la estructura. Pero a mí me dijeron en algún momento que el yang tenía que ver con lo que se eleva y el yin con lo que se hunde. Que el yang tiene que ver con lo ligero y el yin tiene que ver con lo denso. Así que el yang es más liviano y el yin es más pesado. Y que entonces por eso el yang es arriba y el yin es abajo. Y podemos también tener que al ser un poco más pesado, pues es más compacto, por lo tanto el yin es adentro y el yang es afuera. Ya no lo entendí. Pues sí, claro, si lo analizamos dentro de los conceptos de la física, sí tienen mucho que ver, sí tienen propiedades de densidad, ¿ok? Por eso sí podemos hablar de liviano, de ligero, de denso, de pesado. Pero no es el concepto dentro de la medicina como tal. En la medicina lo podríamos meter directamente en lo que sería su fisiología, el yang, la parte de las funciones, y su anatomía, la parte de la materia y de la estructura. Esa es la parte que a nosotros nos sirve, porque si también nos vamos a los conceptos que nos han dicho, ok, el yang es arriba, el yin es abajo, el yang es afuera, el yin es adentro, ya tenemos lenguaje técnico, clínico, médico, cefálico, caudal, interno, externo, medial, lateral. Lo podemos dejar directamente de esa forma. No es necesario estarlo metiendo para todo. O sea, si lo interpretamos directamente en ellos, sí, en otro tipo de conceptos como lo que sería el masaje, la terapia manual, las manipulaciones, sí dicen, ok, es que una tracción es yang y un empuje es yin. Ya dejemos a un lado esos conceptos. No nos sirven dentro de la práctica clínica, no nos sirven directamente para el diagnóstico. En la práctica clínica nosotros tenemos nuestros conceptos que ya están establecidos por etimología y que se entienden universalmente. Ya no tenemos que meternos en los conceptos que tiene que ser yin, que tiene que ser yang. Yin y yang solo se van a quedar dentro del estudio como lo que sería la función y la materia o estructura, su fisiología y su anatomía. Al entender estos conceptos y comprenderlos, nos va a evitar tener errores a la hora del diagnóstico clínico. Porque sí hablamos mucho de estas palabras bien marcadas como exceso o deficiencia, sí, pero ¿de qué? Dicen de yin y de yang, y el problema es que lo interpretan a como se les da la gana. Que dicen, es que el yang tiene que ver con el chi y tiene que ver con el fuego y tiene que ver con el calor, entonces está excedido en calor. No, está excedido en funciones. Es que si está excedido de yin, entonces está excedido de... El yin puede ser lo denso, puede ser lo frío, puede ser lo de abajo. Entonces está excedido de frío y frío abajo.
Porque el problema del yin y el yang es que como no son totalitarios los conceptos, que dentro del yin está el yang y dentro del yang está el yin, por eso también se me confunden. Ese es un gran problema a la hora de diagnosticar y sobre todo a la hora de atender. Ese también es un gran problema. Pero vamos directamente a la parte del diagnóstico. Entonces, sí, si estamos hablando de que está excedido el yin, entonces está excedida ¿qué? La materia de lo que se está componiendo, lo que yo estoy observando. Lo mismo en la cuestión de carencia. Yo puedo tener, o deficiencia, una deficiencia en el yang, y esto representa que una carencia o hipofunción, ¿ok? Prácticamente carencia en las funciones o hipofunción. Y del otro lado, o sea, carencia en la estructura. No vamos a meter los conceptos de chi, de shui, lo que es energía sangre, ni mucho menos de los yin yang directamente, porque esos son productos del funcionamiento orgánico y de la estructura orgánica. Así que si yo menciono deficiencia del yin, por así decirlo, de hígado, me estoy refiriendo a una carencia estructural, una carencia en su unidad funcional, que pueden ser sus células o su tejido, principalmente lo que será la parte de citología e histología, que es parte de la anatomía. Y si yo menciono en la cuestión de una carencia, una deficiencia en el yang, que estoy hablando en la carencia de sus funciones, de su fisiología. Así que para concluir con esto, el yang, al ser esta representación de la luz, del movimiento, de lo intangible, está relacionado hacia las funciones, y el yin, al estar relacionado directamente hacia lo tangible, hacia la parte de la lluvia, la parte densa, la parte oscura, la parte del frío, está relacionado a lo material, a la materia. Así que yin y yang es materia y función. ¿Okay? Eso es lo que representan. Los conceptos de arriba, abajo, dentro, fuera, tracción, empuje, lo que ustedes quieran dentro del ámbito clínico, déjenlo de esa forma. Es un consejo que yo les puedo dar como acupunturista. Si este video te gustó, apóyame regalándome un like, compártelo, suscríbete, comenta. Aquí está el chat fijado para que podamos interactuar, y pues sígueme en mis redes sociales, Acupuntura Gerardo Medina. Así me encuentras en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todos lados me encuentras de esa forma, y pues ahí nos estaremos viendo, ahí estaré subiendo contenido. Para mí ha sido un placer y un gusto compartir con ustedes. Nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho.